La chica que me persiguió durante 2 años completos me pidió que termináramos al tercer día de haber aceptado salir con ella. Al día siguiente de la ruptura, la vi en una subasta benéfica. Ella seguía al príncipe heredero del círculo de Pekín y me lanzaba comentarios sarcásticos. Jian Zhou, ¿no crees que Jiang Wei te persiguió durante 2 años de verdad y de buena gana, verdad? Si no fuera porque le dije que le permitiría ser mi novia si lograba conquistarte, ¿crees que ella te miraría siquiera? Ante las risas burlonas de todos, simplemente llamé a mi padre biológico. Te prometo que volveré a casa para heredar el negocio familiar, con la única condición de que eches al impostor. El hecho de que Jiang Wei me persiguiera era algo casi conocido por todos en la escuela. Originalmente pensé que ella era como todas las chicas que había conocido antes, simplemente una novedad impulsiva, así que no le di importancia cuando me aseguró que me conquistaría. Sin embargo, no esperaba que Jiang Wei me persiguiera durante 2 años completos. Decir que no me conmueve sería mentir, pero soy huérfano y he logrado esta vida gracias a mi trabajo duro y mis noches de estudio. El amor siempre ha sido una presencia etérea en mi vida, no sé si tengo la capacidad de cargar con el futuro de 2 personas. Así que cuando Jiang Wei me confesó su amor por 100ª vez en mi cumpleaños, al final no tuve el valor de dar un paso adelante. Lo siento. La sonrisa radiante en el rostro de Jiang Wei se volvió gradualmente rígida y forzada, y parecía que mi corazón también se retorcía junto con ella. Dejó caer la rosa que sostenía en su mano, y las velas encendidas a su alrededor parecían haberse vuelto mucho más tenues en el viento nocturno. Aún así, Jiang Wei seguía manteniendo una sonrisa forzada y diciendo palabras que pretendían ser fuertes. No pasa nada, solo me has rechazado 100 veces. Puedo soportarlo, no hay problema. La próxima vez definitivamente tendré éxito. Al final, Jiang Wei parecía que ya no podía seguir adelante, su voz se quebró con un sollozo. Ella giró la cabeza, no queriendo que viera las lágrimas en sus ojos, y se limpió los ojos al azar con el dorso de la mano antes de mirarme de nuevo. La luz de la luna en el horizonte brillaba con claridad, iluminando sus ojos, que relucían con lágrimas, como un estanque de agua primaveral. Jian Zhou, la próxima vez tienes que prometerme, ¿de acuerdo? En la comisura de los labios de Jiang Wei había una sonrisa, pero esa sonrisa parecía más triste que el llanto. Al final no pude contenerme y di un paso hacia adelante, y una vez que das el primer paso, todo lo que sigue se vuelve mucho más fácil. Me acerqué a Jiang Wei, extendí la mano y con cuidado le sequé las lágrimas de la esquina de sus ojos, y le pregunté en voz baja, Jiang Wei, solo soy un huérfano, tal vez no pueda darte mucho, estar conmigo será difícil, incluso así, ¿estarías dispuesta a estar conmigo? Jiang Wei dejó de llorar y sonrió, diciendo con un tono ligeramente reprochador, ¿acaso soy una persona tan vanidosa a tus ojos? Jian Zhou, me gustas, simplemente me gustas tú, y no tiene nada que ver con nada más. Ella levantó la cabeza y me miró con profundo cariño, en esos ojos solo estaba el reflejo de mi persona. Entonces, Jiang Wei, estemos juntos. Los ojos de Jiang Wei brillaron de inmediato, y después de lanzar una exclamación de alegría, se lanzó a mis brazos. Lo mío con Jiang Wei en realidad no lo sabe mucha gente, porque ella sigue como siempre detrás de mí, la única diferencia probablemente es que yo le llevo el desayuno y el almuerzo, y la recojo después de clase. Pero este pequeño cambio no causó mucho revuelo. Hasta el tercer día que pasé con Jiang Wei, el consejo estudiantil iba a realizar una actividad de team building. Como presidente del consejo estudiantil, naturalmente fui el primero en involucrarme, y Jiang Wei, como presidenta del consejo estudiantil, también vendría con nosotros. Después de la actividad de team building, todos íbamos a cenar juntos. Llegué tarde porque tenía que informarle a la profesora sobre la situación. Al pararme en la puerta del salón privado, escuché la voz de Jiang Wei llena de satisfacción. ¿Jian Zhou? En realidad, estar juntos no es gran cosa, no hay mucha diferencia. Sí, a él le gustaba que yo lo persiguiera y se alegraba en secreto, fingiendo ser reservado me hizo perseguirlo durante 2 años, pero al final no fue más que rendirse a mis encantos. Jiang Wei nunca me había hablado con ese tono, delante de mí siempre había sido suave y delicada. Su familia es bastante buena, sus padres se dedican al comercio. Aunque en el pasado he escuchado a amigos cercanos bromear llamándola una señorita caprichosa e irrazonable, para mí, todo eso no son más que rumores entre compañeros de clase. Al escuchar su voz ahora, me di cuenta de que la verdadera Jiang Wei es así. Empujé la puerta y entré, y el bullicio de las voces que antes era ensordecedor se volvió inquietantemente silencioso con mi llegada.
Jiang Wei estaba sentada justo en el centro de todos, rodeada por esos compañeros que antes me trataban con cortesía y educación, quienes aún llevaban en sus rostros una sonrisa aduladora que no habían tenido tiempo de ocultar. Al verme, la expresión de Jiang Wei no mostró el más mínimo remordimiento. Seguía sentada perezosamente en la silla, alzando una ceja para mirarme. Luego dijo con un tono despreocupado: «¿Lo escuchaste? Entonces no hay remedio. Terminemos, Jianzhou, solo era un juego, no lo tomes tan en serio». Ella se levantó de la silla y, al pasar a mi lado, incluso me dio una suave palmada en el hombro. Como si, en 2 años, el lento surgir de mi afecto, en los ojos de Jiang Wei, no fuera más que una broma. Crecí en un orfanato. La tía que me crió dijo que cuando llegué al orfanato, parecía que me había perdido, y que parecía tener solo 4 años. Mi ropa y apariencia sugerían que venía de una familia adinerada. Ella dijo: «Mis padres saben que estarán muy preocupados si me pierdo, y no tardarán mucho en llevarme de vuelta». Así que esperé y esperé en el orfanato, hasta que todos mis amigos se fueron uno por uno, y seguí solo. Hasta los 18 años, cuando alcancé la mayoría de edad y dejé el orfanato, todavía no había llegado la espera de mis padres biológicos. La vida en el orfanato no era fácil, los niños son los que mejor saben leer las expresiones de los demás, por lo que se dividían claramente en 3 niveles, superior, medio e inferior. Desafortunadamente, como llegué más tarde, era pequeño y no hablaba mucho, me asignaron al tercer nivel. Esto significa que comería lo mínimo, trabajaría al máximo y recibiría los golpes más duros. Incluso en la escuela, mis compañeros y maestros me miraban con desdén por ser huérfano. Hasta que entré en la universidad, en realidad nunca escapé de las miradas frías y las burlas de los demás. Por eso, cuando Jiang Wei se fue y mis antiguos compañeros que antes me envidiaban me miraron con lástima y burla, no me sentí triste. Incluso había una sensación de alivio, como si finalmente hubiera llegado. Tomé mi mochila con indiferencia y me dirigí hacia afuera. En el horizonte comenzó a caer una llovizna suave, y en mi mente surgió la escena de la primera vez que vi a Jiang Wei. En ese momento ya estaba en mi 2.º año de universidad, Jiang Wei era una estudiante de primer año. El primer día de clases dijo que no podía encontrar el edificio de la facultad y me pidió que la acompañara. Yo era el voluntario de ese día, naturalmente no podía rechazar sus palabras. Así que, naturalmente, nos agregamos como amigos debajo del dormitorio de los estudiantes de primer año. Jiang Wei sostenía el teléfono, me guiñó un ojo y dijo: «Senpai, ¿tienes tiempo mañana? Para expresar mi gratitud, ¿qué tal si te invito a comer?» Jiang Wei es una chica muy hermosa, creo que nadie refutará lo que digo. Ella llevaba una camisa de manga corta ajustada y una falda plisada, su cabello castaño claro brillaba bajo el sol, y sin pensarlo mucho, acepté su invitación. Hasta que regresó a su dormitorio, no se dio cuenta de que había caído en una trampa de belleza. Inteligente y hábil, esa fue mi primera impresión de Jiang Wei. Los hechos demostraron que ella es realmente inteligente, de lo contrario, no habría logrado tan fácilmente que yo estuviera convencido de que le gusto. Me reí con amargura y me sequé la lluvia de mi rostro. ¿En qué estás pensando, Jianzhou? Con esa vida tan desafortunada que tienes, ¿cómo podría la suerte caer sobre ti? Pensando en esto, una furgoneta negra se detuvo justo frente a mí. Detuve mis pasos con cautela, manteniendo cierta distancia del vehículo. ¿En serio? ¿Solo por terminar una relación es necesario que alguien me secuestre? La puerta trasera del coche se abrió lentamente, y dentro se sentaba un hombre vestido con un traje negro, con las sienes canosas pero con una mirada firme y decidida. Al verme en ese momento, una expresión de culpa y emoción apareció en su rostro, que originalmente estaba serio y frío. «Hijo, finalmente te he encontrado». Él bajó del auto y tomó mi mano en medio de mi confusión. «¿Quién es usted?» «Hijo, soy tu padre». Lo seguí y subí al coche, tal vez en lo más profundo, el vínculo de sangre realmente puede hacer que uno sienta algo. Al verlo por primera vez, sentí una inexplicable sensación de familiaridad. Mi padre me contó que mi madre falleció por enfermedad poco después de que yo naciera. Ellos dos comenzaron de la nada y tenían un profundo amor, por lo que él cayó en un largo periodo de dolor y culpa, tanto que hasta que cumplí 4 años, no me había mirado bien, ni siquiera había tenido tiempo de darme un nombre decente. Aquel día, salí con mi niñera a disfrutar del aire libre, pero debido a su descuido, nos separamos. Aunque rápidamente reunió a todos los guardias de seguridad para buscarme por todas partes, aún no encontraron ni rastro. Desde ese día,
comenzó a buscarme en orfanatos por todo el país, y finalmente, 4 años después, me encontró. Por supuesto, no era yo. El padre me entregó la foto de esa persona y de inmediato reconocí su identidad. Él y yo estábamos en el mismo orfanato en ese entonces. De niño, era travieso y temperamental, y la mayoría de los niños en el orfanato le tenían miedo, incluyéndome a mí. No mucho después de que llegué al orfanato, él me quitó mi ropa. En mi recuerdo, fue llevado por un hombre que parecía muy rico cuando tenía 8 años. En aquel momento, yo fantaseaba con que algún día mi familia pudiera llevarme con ellos. Pero nunca me hubiera imaginado que él tomaría mi lugar. El padre sostuvo mi mano, sus ojos turbios llenos de lágrimas, mientras con la otra mano acariciaba suavemente mi rostro, su cuerpo temblaba. Hijo, has crecido tanto, ¿cómo te ha ido todos estos años? Es tu padre quien te ha fallado. Si tu madre siguiera viva, seguramente tampoco me perdonaría. Dejé la foto que tenía en la mano, absorto en mis pensamientos. ¿Cómo te ha ido? En los días del orfanato, no tenía suficiente para comer ni para abrigarme. Después de graduarme de la secundaria, ingresé a la mejor preparatoria de la ciudad, pero casi tuve que abandonar los estudios porque no podía pagar la matrícula. Más tarde, trabajé como camarero en un restaurante y repartí volantes en la calle, manteniéndome constantemente ocupado para ganar dinero. Las manos estaban llenas de sabañones en el frío del invierno, pero al regresar al orfanato, aún tenía que lavar la ropa con agua fría, y lo único que me quedaba eran panecillos ya congelados. Pero ese impostor, solo porque se llevó mi ropa, su vida fue un camino de rosas, mimado por su padre, criado en la abundancia, sin saber lo que es el sufrimiento. Pero todo esto debería haber sido mío, este amor, todo debería haber sido mío. ¿Cómo lo descubriste? Hace un tiempo, me enfermé gravemente y él fue al hospital a donar sangre. Los médicos descubrieron que su sangre no era compatible con la mía, lo que me dejó con dudas. Más tarde, hice una prueba de ADN y finalmente me di cuenta de que, durante todos estos años, me había equivocado de persona. Lo miré a su rostro ya envejecido por el tiempo y sonreí. ¿Y ahora por qué vienes a buscarme? Hijo, sé que te he fallado, no te pido que me perdones, solo te pido que regreses a casa, al fin y al cabo, es tu hogar. Todo lo que poseo, en el futuro, será tuyo. Mi salud no es buena, el doctor dice que no me quedan muchos años, y esta gran fortuna solo puede ser heredada por ti. Su tono estaba lleno de sinceridad, pero mi mente estaba sumamente confundida. Déjame pensarlo bien. Ah, bien, esta es mi tarjeta de presentación. Cuando lo tengas claro, llámame. Y aquí tienes esta invitación, mañana hay una cena benéfica, tu padre espera que puedas ir a echar un vistazo. Al menos, necesitas entender un poco este mundo antes de tomar una decisión. Él puso una invitación negra y dorada en mi mano y luego me llevó a la entrada de la escuela. Casi en un estado de aturdimiento, regresé al dormitorio y me acosté de inmediato. Al final del día, primero mi novia, con quien pensé que había encontrado el amor, me dejó, y luego mi padre biológico apareció en mi puerta. Estoy realmente agotado. Me desperté de una siesta por la tarde y, justo al despertar, el ruido de mi compañero de cuarto me despertó por completo. Sacudió mis hombros y me acercó el teléfono a la cara. Hyun-soo, no te duermas, maldita sea. Mira esto rápido. En la pantalla del teléfono estaba la publicación del muro de confesiones de la escuela, donde claramente se veía el video de anoche en el que Hyun Wei me pedía terminar la relación. Los comentarios debajo son innumerables, aquellos que me odian dicen que desde hace tiempo les molestaba mi actitud de superioridad, y también hay quienes odian a Hyun Wei y dicen que ella es una verdadera mujer despreciable por jugar con los sentimientos de los demás. Pero lo más llamativo fue la respuesta de Hyun Wei. Por supuesto que nunca me gustó, ¿de qué están hablando? ¿De verdad pensaron que me gustaría un huérfano? No te hagas el gracioso, su gasto mensual no alcanza ni para una de mis comidas. El compañero de cuarto probablemente vio que mi semblante empeoraba, así que con cuidado guardó su teléfono y preguntó, Hyun-soo, ¿estás bien? Tranquilo. Todos estamos de tu lado. Esa Hyun Wei no parece ser una buena persona, y te preocupaste tanto por ella antes porque te sentías mal por rechazarla. Así es, Hyun-soo, no pienses demasiado. Escuché sus consejos, pero sentí que la opresión en mi corazón seguía siendo difícil de disipar. En este momento, solo tengo una pregunta en mi mente, y es que antes de esto no conocía a Hyun Wei, ¿por qué me buscó a mí? ¿Por qué, precisamente yo? ¿Dónde está Hyun Wei ahora?
Parece que por su círculo de amigos mencionó que hay una cena benéfica esta noche. ¡Ay! Hyun-soo, ¿a dónde vas? Aún no había terminado de hablar mi compañero de cuarto cuando ya había tomado las entradas de la mesa y salí por la puerta. Faltan unas horas para que comience la cena benéfica y necesito conseguir un traje antes de eso. Después de pensarlo bien, decidí marcar el número en la tarjeta de presentación. El hombre, al escuchar mi propósito, solo me hizo esperar en la entrada de la escuela. No pasó mucho tiempo antes de que la camioneta negra que había visto la noche anterior se detuviera nuevamente frente a mi puerta. El hombre con gafas doradas me sonrió amablemente. Joven Hee, soy el asistente del director Hee. He venido a llevarlo a comprar un traje que le quede bien. No estoy muy acostumbrado a su forma de dirigirse a mí, pero asentí cortésmente y subí al coche. El coche de la niñera corrió a toda velocidad hasta la tienda de trajes a medida en el centro de la ciudad, donde rápidamente elegí un traje completamente negro, y luego procedí a tomar las medidas. Con el apoyo financiero de la familia Hee, la ropa que normalmente habría tardado varios días en estar lista, llegó a mis manos en cuestión de horas. Junto con el traje, había una tarjeta negra. Esto es lo que el director Hee me pidió que le entregara. Si ve algo que le guste esta noche, simplemente pague con la tarjeta. Después de dudar un momento, finalmente acepté esa tarjeta negra. Dale las gracias de mi parte. El asistente parecía haber completado algo increíblemente importante y soltó un suspiro de alivio. Joven señor Hee, suba al coche, lo llevaré al lugar de la cena. En el camino, me habló mucho, y durante la conversación no faltaron momentos en los que mencionó la culpa y el dolor que sintió mi padre al descubrir que el niño a su lado no era su propio hijo. Después de irme del orfanato, rara vez me mantuve en contacto con ellos, así que es comprensible que le haya costado esfuerzo encontrarme en tan poco tiempo. Sé que no fue su intención perderme en ese momento, pero en ese instante, no pude evitar sentirme un poco herido. Originalmente, yo también debería haber crecido en una familia llena de amor. Aunque mi madre ya se haya ido, al menos todavía tengo a mi padre. Bien. En lugar de ser el huérfano al que han estado insultando durante tantos años. El coche de la niñera se detuvo lentamente frente a la entrada del banquete, había muchos autos afuera, la mayoría eran lujosos que solo había visto en series de televisión. Mi corazón comenzó a latir intensamente de repente, y mi cuerpo se tensó. Este es un tipo de situación con la que nunca antes había tenido contacto. ¿Qué debo hacer si hago el ridículo? El asistente a mi lado notó mi timidez, y solo dijo una frase con una sonrisa. Joven señor Hee, la familia Hee y el presidente Hee siempre serán su respaldo. Sí, ya no soy el huérfano sin padres que era antes, tengo un padre. Él es el presidente del grupo Hee, con un patrimonio de decenas de miles de millones. Abrí la puerta del coche, caminé paso a paso hacia la entrada del salón de banquetes y luego entregué mi invitación. El guardia en la entrada miró mi invitación y de inmediato abrió los ojos, luego se inclinó con una sonrisa algo complaciente. Pase, por favor. La pesada puerta dorada fue abierta por él, y entré en ese mundo lujoso y deslumbrante. El acompañamiento del piano resonaba en el salón del banquete, todos vestidos de etiqueta, de pie sobre el suelo casi reflectante, conversando entre sí, sus cuerpos impregnados de un aire de nobleza cultivada por una vida de lujo, incluso la lámpara de cristal del techo parecía brillar con un esplendor radiante. Mi llegada no llamó mucha atención, porque todas las miradas estaban puestas en el chico sentado en el centro del salón del banquete. El chico llevaba una camisa estampada por dentro, con el traje exterior descuidadamente abierto, el pelo engominado y 3 perforaciones en la oreja izquierda. Parece ser la personificación de la despreocupación y el libertinaje. Y la persona que abrazaba su brazo era Jian Wei. Hay que decir que Jian Wei tuvo mucha suerte, a pesar de haber nacido en una familia humilde, logró llamar la atención del joven Hee. Ese chico es el que se apoderó de mi identidad. Me escondo entre la multitud, escuchando sus murmullos sobre el llamado joven Hee. Él es el único heredero aparente del grupo Hee, y desde pequeño fue mimado por mi padre. Después de perderse a los 4 años y ser encontrado a los 8, lo consintieron aún más. Incluso si quisiera las estrellas del cielo, harían todo lo posible para conseguirlas. Esto llevó a su falta de estudios y habilidades, pasando todo el día, además de coquetear y enamorarse, conduciendo a alta velocidad y bebiendo en exceso, prácticamente probando todo lo que se podía hacer, y la velocidad con la que cambiaba de novia era incluso más rápida que la velocidad con la que yo cambiaba de ropa. Pero incluso así, bajo el título de príncipe heredero del círculo de Beijing, las chicas que querían enamorarse de él seguían lanzándose en masa.
Cuando hablaron de cómo Hee-jun había detenido un avión no hace mucho por una mujer que iba a estudiar en el extranjero, finalmente no pude contenerme y me reí en voz alta. Fue esa risa burlona la que hizo que Jian Wei, acurrucada junto a Hee-jun, se fijara en mí. Su sonrisa feliz desapareció por completo en ese momento y su rostro se volvió sombrío. «Hyun-soo, ¿cómo estás aquí? ¿Cómo te has colado?» Con la intervención de Jian Wei, la multitud que susurraba en torno a Hee-jun de inmediato dirigió sus miradas hacia mí. Bajo la mirada de todos, no tuve más remedio que salir de entre la multitud y dejar de ocultarme. La mirada de Hee-jun recorrió mi rostro, y por un momento incluso pensé que ya había reconocido mi identidad. Hasta que vi el desdén y la indiferencia en sus ojos. «Jian Wei, ¿quién es esta?» Hee-jun obviamente no estaba satisfecho con que le hubiera arrebatado la mirada que acababa de posarse en él, y su tono al hablar tampoco era demasiado bueno. Jian Wei escuchó su voz y, en un instante, desapareció la expresión de desdén en su rostro hacia mí, acercándose nuevamente a los brazos de Hee-jun con una actitud de pájaro dependiente. «¿Ya lo olvidaste, Ayun? Es el chico que me pediste que persiguiera hace 2 años». Hee-jun, el chico al que ella persigue. No podía creer lo que acababa de escuchar y, por un momento, me sentí completamente confundido. «Jian Wei, ¿qué dijiste? ¿Fue Hee-jun quien te envió a perseguirme?» Di un paso adelante y presioné a Jian Wei. Pero solo me lanzó una mirada indiferente, como si decirme una palabra más fuera un desperdicio de tiempo. Fue Hee-jun quien pareció tener una revelación. Lo recuerdo, ¿era ese chico al que señalé al azar frente a la puerta de tu escuela ese día? Escuché que estuviste con Jian Wei hace unos días y luego te dejó. ¿No pensarás realmente que Jian Wei te gusta? Ella solo quería conseguir una oportunidad para salir conmigo. ¿Cómo te llamabas? La amable Jian Wei al lado recordó, Hyun-soo. Oh, sí, Hyun-soo. Hee-jun se levantó de la silla y caminó hacia mí, luego se detuvo a unos pasos de distancia. No pensarás que, al tener el mismo apellido Hee que yo, significa que también tienes el mismo estatus que yo. Eres un mero plebeyo. Que Jian Wei te persiga durante 2 años es el pináculo de tu vida. Cada día en el futuro, recuerda saborearlo bien. Hee-jun se rió, extendió su brazo para rodear la cintura de Jian Wei y pasó rozándome. Mis oídos seguían escuchando las burlas de los demás. ¿Qué? Pensé que era el hijo ilegítimo de la familia Hee, pero resulta que solo es un plebeyo. ¿Quién dice que no? No sé cómo se metió, ¿no será que se coló por el agujero de los perros? Es realmente gracioso, aún quería ver cómo se peleaban él y el joven Hee, pero ahora parece que es una completa derrota unilateral. Por favor, ese es el joven Hee, ¿quién se atrevería a meterse con él? Hee-jun obviamente disfrutaba de esos días en los que era el centro de atención y la sonrisa en sus labios nunca desaparecía. Originalmente pensé que, después de tantos años siendo el único hijo de la familia Hee, tantos años siendo Hee-jun, tanto tiempo siendo el hijo de mi padre, si descubría mi llegada, probablemente no podría aceptarlo. Pero ahora parece que no es digno de este puesto en absoluto. Hee-jun. Lo llamé. ¿Recuerdas cómo llegó la identidad de Hee-jun? Hee-jun se detuvo, se volvió hacia mí con el rostro sombrío. Pensé que había recordado su verdadera identidad y que reaccionó así a mis palabras por sentirse culpable, pero no me esperaba que fuera solo porque me había atrevido a llamarlo por su nombre. ¿Quién te dio el descaro de llamarme por mi nombre? Esta vez ni siquiera se preocupó por Jian Wei, sacó su brazo directamente, dejando que Jian Wei, con sus tacones altos, casi se cayera de lado. Hee-jun dio un gran paso hacia mí y, extendiendo la mano, agarró directamente mi cuello de la camisa. En su rostro no había rastro de la nobleza que se esperaría de alguien que ha vivido con lujos, sino que parecía completamente un matón callejero. No pude evitar fruncir el ceño y preguntar, ¿por qué tu padre te puso ese nombre si no quieren que la gente lo use? Después de morir, ¿dejarás que la gente llame a tu alma? Alguien a mi lado soltó una risita, Hee-jun probablemente sintió que su orgullo había sido herido, y con una sonrisa fría soltó mi cuello de la camisa, gritando, ¿dónde está el guardia de seguridad? Que venga su responsable. Voy a ver quién dejó entrar a este plebeyo. ¿Intocable? Es la primera vez que escucho ese tipo de apelación fuera de un drama de época. Me ocupé descuidadamente de mi cuello, y un hombre uniformado ya había atravesado la multitud para llegar frente a Hee-jun. ¿Joven Hee, me buscaba?
Jiang Wei ya había regresado al lado de Hee-jun, parecía haberse torcido el pie, su rostro estaba pálido por el dolor, pero aún así se esforzó por levantar la barbilla, adoptando una actitud de superioridad. «Saca a este hombre de aquí». «Muy bien, joven Hee». El responsable no preguntó la razón, simplemente hizo un gesto con la mano y dos hombres corpulentos se colocaron detrás de mí. «¿Por qué? Solo porque llamé tu nombre». El responsable me guiñó el ojo y bajó la voz para decir, «No digas más, si ofendes al joven Hee, nadie podrá salvarte». Le pregunté, ¿ni siquiera el director Hee puede? El responsable me miró como si fuera un tonto. No bajé la voz deliberadamente, y todo lo que dije fue escuchado claramente por todos los presentes. Hee-jun se rió a carcajadas, con una arrogancia inigualable en sus ojos. «¿Señor Hee? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué mi padre te ayudaría a ti y no a mí?» «Porque soy su hijo». Los comentarios burlones de Hee-jun solo se detuvieron por unos segundos, seguidos de una risa aún mayor. Incluso le salieron lágrimas de risa en las comisuras de los ojos. «Hyun-soo, ¿te has vuelto loco de tanto estudiar? ¿De verdad crees que porque te apellidas Hee, somos hermanos?» Sacudí la cabeza y dije con calma, «No eres mi hermano, porque en realidad no eres el hijo de nuestro padre». Esta frase pareció tocar una de sus heridas, y el rostro de Hee-jun cambió de repente. «No quiero perder el tiempo hablando contigo, lunático, sácalo de aquí». Con la orden de Hee-jun, los dos guardias de seguridad detrás de mí estaban a punto de agarrarme por los brazos y sacarme del salón del banquete. Rápidamente escapé de su control, saqué mi teléfono y marqué ese número. «An-soo, ¿necesitas algo de mí?» La voz al otro lado del teléfono sonaba con un tono de humilde adulación. Dije con voz grave, «Estoy dispuesto a volver a casa y heredar la fortuna familiar, pero mi única condición es que Hee-jun, ese impostor, se largue de aquí». Su voz solo se detuvo por un momento. «Está bien, haré lo que digas». Colgó el teléfono, y Hee-jun, que momentos antes estaba radiante, ahora tenía el rostro pálido. En cuanto a la voz de mi padre, otros quizás no la reconozcan, pero Hee-jun seguro que la conoce muy bien. Jiang Wei, al ver que no hablaba, se sintió un poco alarmada por un momento y tiró de su manga. «Ayun, ¿la persona al otro lado del teléfono era realmente el señor Hee?» Hee-jun, en un momento de irritación, la apartó de un empujón y, con el rostro enrojecido, gritó, «¿Estás loca o qué? ¿Crees que con solo hacer una llamada y decir unas palabras ya eres mi padre? Usa tu cerebro y piensa. ¿Cómo es posible que un estudiante universitario común tenga el número de teléfono de mi padre?» Con la garantía de Hee-jun, Jiang Wei pareció aliviarse y dejó de preocuparse por las heridas que él le había causado, volviendo a ser la señorita altanera de antes. Y el salón del banquete, que casi había caído en un estado de quietud, volvió a animarse después de que Hee-jun terminara de hablar. Me asusté mucho, ya lo decía yo, ¿cómo podría el señor Hee permitir que su propio hijo se quedara fuera? Casi me engaña este chico, tiene un gran descaro, incluso se atreve a mentir de esa manera. ¿No es cierto? Probablemente se ha vuelto loco por tener dinero, he visto mucha gente así. No hice caso de sus burlas, simplemente observé tranquilamente a Hee-jun. Era evidente que ya estaba empezando a entrar en pánico, porque aunque los demás quizás no lo sabían, él mismo estaba muy consciente de si realmente era el hijo biológico de mi padre. Al verme mirarlo, Hee-jun, con los dientes apretados, le dijo al guardia de seguridad que estaba parado al lado sin moverse, «¿Qué diablos están haciendo? ¿No les dije que lo echaran afuera?» Los dos guardias se miraron y una vez más se dirigieron hacia mí. Esta vez no me escondí. ¿Están seguros? Sus pasos vacilaron. Hee-jun, que estaba detrás, pareció estallar finalmente y, sin pensarlo, agarró una copa de vino que estaba al lado y la lanzó hacia uno de los guardias de seguridad. Ya no me hacen caso, maldita sea. ¿Creen que no puedo arruinar sus vidas y destruir sus familias? La copa de vino golpeó justo en la parte posterior de la cabeza del guardia de seguridad y la sangre fluía por su sien. Su expresión parecía extremadamente dolorosa, pero aún no se atrevía a desobedecer las órdenes de Hee-jun. Suspiré en mi interior y estaba a punto de decir que podía salir por mí mismo, cuando de repente alguien abrió la puerta del salón. La persona que apareció en la puerta era el asistente del padre. Se acercó hacia mí, primero me miró de arriba abajo para asegurarse de que no estaba herido, luego respiró aliviado y reprendió al guardia frente a mí. ¿Qué están haciendo? ¿Acaso el joven Hee es alguien a quien pueden tocar así como así?
El asistente ha estado al lado de mi padre durante todos estos años y ha aparecido en varios programas de televisión, por lo que las personas presentes lo reconocen. Al verlo parado a mi lado hablando por mí, aquellos que antes creían firmemente en Hee-jun comenzaron a dudar, y sus miradas se movían entre Hee-jun y yo. Los labios de Hee-jun temblaban, pero aún se negaba obstinadamente a admitir que era un impostor. Tío Sao, ¿cómo llegaste aquí? Este tipo de cosas pequeñas no requieren que mi papá se involucre, yo puedo resolverlo por mi cuenta. Sin embargo, el asistente no se dejó impresionar por los intentos de Hee-jun de acercarse. Él simplemente miró a Hee-jun con esos ojos fríos y sin emociones, y luego dijo: Señor Hee, el presidente Hee ya conoce la verdad de todo lo sucedido. Hace 15 años, usted tomó la ropa del joven Hee y hizo que el presidente Hee creyera erróneamente que usted era el niño perdido, lo que le hizo perder la oportunidad de reconocer al verdadero joven Hee. Durante estos 15 años, usted ha abusado del título de joven de la familia Hee para imponer su autoridad. La familia Hee ya ha sido más que generosa con usted. Ahora que el verdadero joven ha regresado, es hora de que usted deje la familia Hee y viva la vida que realmente le corresponde. Las palabras del asistente hicieron que todos los presentes contuvieran la respiración, especialmente Jian Wei. Su rostro estaba tan pálido como el papel y necesitaba apoyarse en una silla para no caerse por la debilidad de sus piernas. Hee-jun parecía no estar dispuesto a enfrentar la realidad. Se rió incómodamente unas cuantas veces y de repente me señaló y gritó: Lo sé. Seguro que ustedes conspiraron juntos. Tío Sao, has estado al lado de mi padre durante tantos años, siempre pensé que eras leal, nunca pensé que ahora te unirías a extraños para apoderarte de la fortuna de mi familia. Todos están mintiendo. Yo soy el hijo de la familia Hee. El único heredero de la familia Hee. Hee-jun parecía estar al borde de la locura, y su asistente, temiendo que pudiera lastimarme, rápidamente me protegió y retrocedió unos pasos conmigo. Ellos no pueden probarlo, ¿y yo? Es el padre quien ha venido. La llegada repentina del padre hizo que todos contuvieran la respiración. Lo miré y llamé en voz baja: papá. El hombre, que acababa de tener una expresión seria e inescrutable, se le llenaron los ojos de lágrimas al instante por mi llamado. Buen niño, buen niño. Murmuró algo y extendió la mano para darme una palmada en el hombro. Hee-jun gritaba al lado: Papá, ¿qué estás haciendo? Yo soy tu hijo. El padre ocultó la amabilidad en su rostro y lo miró con una mirada fría. Deja de actuar, Hee-jun, ya me hice una prueba de ADN contigo y el resultado es que no tenemos ningún parentesco sanguíneo. An-soo es mi verdadero hijo, y por tu culpa, mi hijo y yo nos perdimos 15 años enteros. Ya que todos están aquí hoy, aprovecharé para anunciar que, a partir de ahora, Hee-jun y yo no tenemos ninguna relación con la familia Hee. Las palabras del padre salieron de su boca, y Hee-jun pareció perder toda su fuerza, cayendo directamente al suelo. Una vez que caes de las nubes, probablemente seas como él. El guardia de seguridad fue a sujetarlo, pero él seguía tirado en el suelo, sin querer irse, gritando constantemente papá y extendiendo la mano para agarrar el pantalón de mi padre. Papá, no puedes tratarme así. Te he seguido durante 15 años. Papá. Aunque no tengamos una relación de sangre, en 15 años no has sentido ni un poco de compasión. Papá. El grito desgarrador de Hee-jun finalmente fue ahogado por la puerta que se cerró de golpe. El padre volvió a mirarme, con una mirada llena de admiración y alegría. Permítanme presentarles de nuevo, este es mi hijo, Hee-an-soo. Aunque ha estado vagando fuera durante tantos años, todavía ha logrado vivir de manera sobresaliente gracias a su propio esfuerzo. An-soo, tu padre está orgulloso de ti. Una sonrisa se dibujaba en su boca, podía ver que cada palabra que decía era verdad. Él me quiere mucho, o más bien, es porque quiere mucho a mi madre. El amor que siente por mí ahora no es más que una continuación del que sentía por mi madre, y también porque mi excelencia es suficiente para aportar valor comercial a la familia Hee. Esta cena benéfica comenzó con la absurda comedia de Hee-jun y yo, y a mi lado no paraban de acercarse personas sonrientes para felicitarme. No se puede ver en absoluto cómo eran sus rostros hace un momento. Cuando una persona está en un lugar alto, todo lo que ve son sonrisas. Tampoco puse cara seria y me negué a socializar con ellos debido al drama anterior. Después de todo, tal vez algún día en el futuro también necesite su ayuda. Hasta que el banquete benéfico estuvo a punto de terminar, tuve la oportunidad de relajarme y holgazanear un rato al margen. Justo en ese momento, Jian Wei volvió a encontrarme.
Parece que ha olvidado todo lo que sucedió entre nosotros, con una sonrisa en su rostro y una copa de vino tinto en la mano, luciendo especialmente elegante. Ansou, yo. Señorita Jian, ¿no se habrá equivocado de persona? Su novio acaba de ser echado afuera, ¿no va a verlo? Interrumpí las palabras de Jian Wei. Puedo perdonar a las personas que acaban de ver la obra, pero eso no significa que vaya a perdonar a Jian Wei. Su rostro se tornaba entre verde y morado, y la mano que sostenía la copa de vino comenzaba a apretar con fuerza. Ante la persona en la que me he convertido, Jian Wei no tiene la fuerza ni el valor para darse la vuelta e irse, solo puede aceptar mi sarcasmo y desdén. Ansou, sé que antes me equivoqué, puedes darme otra oportunidad. Todas esas cosas fueron ordenadas por Hee-jun, sabes cuál era su identidad anterior, si lo rechazaba, me haría pasar un mal rato. Ansou, esa no era mi intención. Jian Wei hablaba y todavía quería agarrar mi ropa, retrocedí un paso, y ella, al no mantenerse firme, cayó directamente al suelo. Todos nos miraron, pero nadie se atrevió a acercarse y ayudarla. Vertí el vino tinto que tenía en la mano sobre su cabeza. Jian Wei, tú tampoco eres gran cosa. El asunto de la cena benéfica de alguna manera se filtró, y ahora toda la escuela sabe que soy el heredero del grupo He. Por supuesto, los más felices eran mis compañeros de habitación, que proclamaban que sus trabajos futuros estaban asegurados. En mi último año de universidad, entré formalmente en la empresa como pasante. Mi padre, para compensar el amor paternal que me había faltado durante todos esos años, me consentía en todo, lo que cada vez me hacía no saber si reír o llorar. Escuché decir que Hee-jun no la pasó bien después de dejar la familia He. Su nivel educativo no era alto y, debido a su vida de comodidades, no podía soportar las dificultades. No pasó mucho tiempo antes de que gastara todo su dinero y finalmente tuviera que conseguir un trabajo para mantenerse. Pero esos trabajos los rechazaba porque el salario era bajo o porque eran demasiado agotadores, y no podía quedarse en un lugar más de un mes antes de renunciar. Hasta el final, no logró nada significativo. En cuanto a Jian Wei, su padre, al ver que ella ya me había ofendido gravemente, no perdió tiempo en comenzar a preparar a su segunda hija. Una crisis comercial en la empresa llevó a Jian Wei a la cama de un jefe de 40 y tantos años. Pero todo eso ya no tenía mucho que ver conmigo, porque en ese momento ya había heredado oficialmente la empresa y me había convertido en el director He. Y mis experiencias pasadas solo me hacen apreciar más todo lo que tengo ahora.